todo lo demás lo perdieras, se te quitara, familia, amigos, dinero, trabajo, propósitos, objetivo. Si perdieras todo, no tuvieras todo, como le pasó a Job, porque Job perdió todo. En menos de una semana Job, que era riquísimo, y era un hombre íntegro, un hombre justo, y era riquísimo, tenía una gran familia, muchos hijos, seguramente una buena esposa, aunque luego le salió el cobre a la esposa, pero porque se volvió bastante sarcástica con él. Pero en menos de una semana perdió todo Job. Y Job, dice la escritura, que dice el Job capítulo 1, que Job, después de haberlo perdido todo, dice, se postró y adoró. O sea, si Jesús fuera lo único que tú tuvieras. No, ¿cómo era la pregunta, Daniel? ¿Dónde estás? ¿Cómo era? Es que no quiero cambiar los términos. Si Jesús fuera lo único que tú tuvieras, ¿serías feliz o no? Esa pregunta, la respuesta a esa pregunta responde muchas cosas sobre qué aspiración y la motivación de tu corazón. ¿Cuál es la aspiración y la motivación de tu corazón? De lo que adentro, lo que uno no alcanza a ver, ¿sí? Pero que Dios sí ve y que tú mismo conoces de ti mismo, ¿no? Si Jesús fuera la única cosa o la única persona que tú tuvieras, ¿serías feliz? ¿Sí? Si tu respuesta es sí, ya la armaste. Si tienes alguna duda, dices, híjole, no sé, yo como que necesito a Jesús y necesito, no sé, una pareja, ¿verdad? Si no, no soy feliz. Ok, Jesús, sí creo en Jesús, pero también como que necesito cierto estatus de dinero, cierto estatus de vida. Si no, como que no estoy muy contento de la vida, ¿verdad? Sí, Jesús, sí necesito a Jesús, pero necesito tener cierta vida, llevar cierto grado de vida loca. ¿Sí me explico? Si no, como que no me siento pleno, lleno. Entonces es probable que si tú añades a Jesús a tu vida, a Jesús le añades alguna otra cosa, es probable que si lo único que tuvieras y fuera Jesús, probablemente todavía no te ha caído el 20 de su amor completamente. Tal vez lo has entendido, pero no completamente, porque es una pregunta que desafía. Y esta tarde quiero tomarme el tiempo, quiero continuar con la idea de hace 15 días, ¿verdad? ¿Cuánto nos está ayudando a entender la verdad y la libertad que Dios da? Ok, acompáñenme a Juan capítulo 8 y vamos a ver lo que más o menos vimos. Aprendimos ya hace algunas semanas que la verdad es, a ver, ¿quién se acuerda? La correcta descripción de la verdad, de la realidad, perdón. La verdad, sí, es la correcta descripción de la realidad, es cierto, sí. Y Jesús, hablando entre sus discípulos, hablando entre sus consanguíneos que eran los judíos, ¿verdad? Vemos las palabras fuertes o desafiantes que Jesús habla frente a ellos. Estoy en la versión internacional, no sé si Tavo, allá, muchachos, voy a usar la versión internacional el día de hoy. Necesito que me tengan con esa versión los versículos. Versículo 30 porque con esto es el 31, sí, ¿verdad? Dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles o permanecen a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Nosotros somos descendientes de Abraham, le contestaron. O sea, viene el orgullo, la estirpe de ser descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Qué te pasa? ¿Cómo puedes decir que seremos liberados? O sea, ¿de qué somos esclavos si somos hijos de Abraham? Ciertamente les aseguro, dice, que todo el que peca es esclavo del pecado, dice Jesús. Ahora bien, el esclavo no se queda para siempre en la familia, en casa, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Así que les dice Jesús a los religiosos, si el hijo los libera, serán ustedes verdaderamente libres. Entonces, hay muchas cosas pasando ahí. Pero es interesante que Jesús en este punto le habla a gente que era muy religiosa, gente muy cumplidora, gente que moralmente tenía un estándar de vida moral altísimo, ¿verdad? Probablemente más que todos los que estamos aquí sentados, gracias. Y imagínate, Jesús les dice, ustedes son esclavos, ustedes necesitan libertad.
Eso es como lo que Jesús le dijo a Nicodemo, que era un alto dirigente religioso con una moralidad altísima. Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Entonces imagínate, si esta gente que tiene un nivel de moralidad tan alta, Jesús le dice, necesitas ser libre, eres esclavo, ¿dónde quedamos nosotros, no? O sea, ellos irónicamente se preguntaban, pues ¿de qué somos esclavos? Y no somos esclavos de nadie. Y Jesús contesta, ¿verdad? Todo el que peca o el que practica el pecado es ¿qué? Es esclavo. Diga conmigo, es esclavo. Y todos aquí hemos sido, o tal vez estamos todavía en el estado de esclavitud al pecado. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado, todos de alguna u otra manera el pecado nos domina y gobierna gran parte de nuestra vida, ¿verdad? A veces podemos estar conscientes de ello y a veces no, ¿verdad? Pero ahorita voy a ver ese punto. ¿Sabes? Todas las religiones del mundo consisten básicamente en consejos en cómo ser una mejor persona. Así básicamente están todas cortadas con la misma tela. Cómo ser una mejor persona. Y se trata de mandatos, de reglas, de instrucciones, al día sí, al día sa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Nada que ver con el cristianismo, nada que ver con la obra de Cristo, porque Cristo es un salvador. Fue un gran maestro que instruyó, enseñó, pero Jesús al que se está ahogando no le aventó un libro, ¿verdad? Un manual de cómo salvarte cuando te estás ahogando en medio del mar, ¿verdad que no? ¿Sí? Jesús vino y salvó a la persona, fue y se metió y nos salvó a nosotros que estábamos completamente perdidos, ¿verdad? Y ahogados y esclavizados en el pecado, ¿ok? Entonces, pero las religiones del mundo básicamente consisten en lo otro, en cómo tú puedes llegar a ser una mejor persona, etcétera, etcétera, ¿sí? Y de hecho, el evangelio, que significa buenas nuevas, es un mandato o una noticia, ¿sí? Un anuncio de que algo sucedió, de que alguien hizo algo a nuestro favor. No es un mandato, el evangelio no es un mandato simplemente, es un anuncio. Hey, ¿verdad? Y en este caso es Jesús murió por tus pecados, resucitó y los venció y te ofrece vida eterna y verdadera libertad, verdadera realidad en la que tú puedes vivir ahora y para siempre. Ese es el anuncio del evangelio. Y es interesante que, por otro lado, ninguna religión se refiere, piénsalo, a Dios como Padre. Hay algunas religiones que se refieren a Dios como, ¿verdad? La fuerza, ¿no? O la cosa, o la madre. ¿Me explico? O cosas por el estilo. Sí, pero ninguna religión realmente se refiere o habla a Dios o se refiere a Dios como un padre. Es más, una de las premisas de los musulmanes en el Islam es Dios no tiene hijos. Sí. O sea, imposible que Dios tenga hijos. Dios es Dios y Dios está allá. Alá está en su rollo, Él es poderoso y Él es un juez y Él decide si me da 70 vírgenes. ¿Tienen 70 o 700? 70 creo, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero hijos jamás. Una relación, una conexión con un hijo, eso es imposible, ¿verdad? Y por lo tanto, ninguna religión piensa en que Dios es Dios, que Dios es bueno. ¿Sí? O sea, Dios existe tal vez, tengo la noción. ¿Cuántos crecimos pensando que Dios existía? Antes de conocer a Cristo. Todo el mundo de alguna manera nos enseñaron, sí, Diosito para allá, Diosito para acá, Dios sí existe. Pero que Dios sea bueno, creo que la gran mayoría nunca lo vimos así, nunca lo entendimos o nunca lo escuchamos ni siquiera, ¿verdad? Y aquí es donde quiero hablarte acerca de este Padre y nosotros como hijos, ¿sí? Porque como hablamos hace 15 días, una de las mentiras o irrealidades en las que la gente vivimos es que no nos sabemos amados ni nos sabemos como hijos de Dios. Si nos podemos ver como salvados, nos podemos ver como cristianos, nos podemos ver como evangélicos, pero como hijos, siempre el ser humano batalla, incluso los que ya somos creyentes, en entender esa parte, ¿sí? Pero dice Gálatas capítulo 4, si me acompaña, versículo 4, dice la escritura, dice, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, o sea Jesús, nacido de una mujer, o sea, humano,
nacido bajo la ley, o sea, sujeto bajo el escrupuloso cumplimiento de la ley de Moisés. Dice, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como ¿qué? Como hijos. Dice, y luego dice, afirma el apóstol Pablo, ustedes ya son hijos. Y ahorita vamos a ver por qué afirma eso. Dice, y Dios ha enviado a nuestros corazones, o sea, a los que ya son hijos de Dios, el espíritu de su Hijo, de Jesús, que clama diciendo, ¿qué cosa? Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, dice Pablo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Wow. Sí, grandes versículos, grandes proclamaciones y verdades que nosotros necesitamos ver y entender mejor. Pero, ¿sabes? Creo que, como ya lo dije, nos vemos normalmente como gente salvada, gente que va a una iglesia cristiana o que asiste regularmente o eventualmente, pero siempre la parte donde ser hijos siempre es una cuestión que no fácil digerimos, no fácil masticamos, ¿verdad? O sea, aceptamos muy bien que Dios ha hecho una transferencia de nosotros, nos transfirió de las tinieblas a la luz, ¿sí? Ya no somos esclavos de la oscuridad, ahora somos hijos de Dios y aceptamos bien esa transferencia, ¿verdad? Pero de nosotros. Pero la transferencia a nosotros, de lo que Dios nos ha dado a nosotros, como los derechos y privilegios de hijos, ahí es donde todo el mundo batallamos. Decimos, ok, ¿verdad? Que Diosito me saque de esta, ¿verdad? Y solemos batallar mucho con esa extraordinaria realidad que ahora tenemos en Cristo. Y como dice un autor, cuando nosotros pensamos así, o sea, sí, ok, yo ya pasé de las tinieblas a la luz, ¿verdad? Pero la aceptación de ser hijo con todos sus privilegios y todos sus derechos es complejo a veces para nosotros. Y dice el autor que cuando pensamos así, realmente solo somos medio salvos por gracia, dice él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque podemos recibir el perdón, aceptarlo, está bien, pero ahora tenemos que vivir como que luego una vida buena para ganar, tratar de ganar y mantener el favor y las recompensas de Dios sobre nuestras vidas. O sea, ahora échale tu ganas, ¿no? Y pues no, así no funciona. Por otro lado, si me acompaña ahí mismo en Gálatas, en el capítulo 3, la escritura dice, versículo 10, dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley, o sea, del cumplir la ley para ser aceptado por Dios, ¿están bajo qué? Están bajo maldición. O sea, porque no puedes cumplirlo. Pues está escrito, maldito todo aquel que permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Por qué es maldito? Porque jamás puede cumplirlas. Diga conmigo, no puedo cumplirlas. ¿Sí? Es maldito quien trata de cumplirlas y vivir tratando de agradar a Dios sobre la base de cumplimientos. Dice, y por la ley ninguno se justifica con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Pero quiero brincarme. Versículo 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecha por nosotros maldición, porque está escrito, todo aquel que es colgado en un madero, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Entonces el versículo empieza diciendo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. O sea, ¿por qué? Porque no podíamos cumplirla. ¿Y cómo lo hizo Cristo? Cumpliéndola. O sea, Él se sujetó, se sometió a la ley y la cumplió total y completamente. Entonces, pero dice el versículo 14, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiéramos la promesa del Espíritu. O sea, Jesús recibió todas las promesas dadas a Abraham, completamente la recibió, pero nosotros la recibimos también por la fe. Entonces, en ese sentido, entiéndalo, vea un momento, Cristo no solamente nos liberó de la maldición que nosotros, nos quitó la maldición que nosotros merecíamos, sí, porque no podíamos cumplir la ley, sino que Él también nos da la bendición que Él se merecía. ¿Sí me explico? Hay un aspecto negativo, hay un aspecto negativo en la obra de Cristo. Él nos
quita, nos libera de la maldición de la ley porque no podíamos cumplirla. Él la cumple, Él se convierte a sí mismo maldito, ¿sí? Por nosotros, para liberarnos. Y al mismo tiempo, en el sentido positivo, ¿sí? Recibimos nosotros la bendición que Él sí se merecía. Y dice, este es tu derecho y este es tu privilegio también, porque eres mi hijo. Hola. Yo pensé que iba a haber aplausos así como que, wow. Pero es cierto, es verdad, ¿sí? Entonces, no recibimos lo que merecíamos y nos quitó eso, pero nos dio lo que Él merecía, y todos sus privilegios y todo su honor y toda su recompensa, ¿verdad? También es nuestra y están seguros y están garantizados, como el perdón también lo está. Amén. Y esa es la extraordinaria realidad donde ahora hemos sido introducidos, ¿sí? Por Cristo, en Cristo. Ahora, el versículo 4, capítulo 4, perdón, versículo 6. Quiero que volvamos ahí. Dice, por cuanto son hijos, dice, Dios envió a sus corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, ¿qué? Abba, Padre. Y quiero solamente tomar un par de minutos en esta parte, porque esta es la realidad en la que un hijo de Dios funciona, vive. O sea, Dios le ha dado su espíritu, el espíritu que Jesús tiene, ¿sí? Dios se lo ha dado a aquellos que en Él han creído, y ese espíritu dice, clama Abba, Padre. Y es decir, el Espíritu Santo hace que el creyente en Cristo clame Abba, Padre. Y la palabra del idioma original habla sobre una fuerte declaración, ¿sí? O un grito desgarrador, y se refiere a una pasión y un sentimiento profundo e intenso. Así es un hijo de Dios, ¿sí? Clama al Señor con un grito desgarrador. Me acuerdo hace años, estamos en nuestro supermall, el 21 supermall que tenemos en Durango, y verdad, y vas ahí, te topas a medio Durango, ¿verdad? Pero me acuerdo que estaban mis hijos más pequeñitos y no les salían espinillas todavía, y estaban ahí, y un día con el güero, con Saúl el menor, siempre pasaba algo. Un día lo dejamos aquí en la iglesia, en el auditorio, y nos fuimos, y el güero, ¿dónde está el güero? Y no, tú no lo viste. Me dice, pues, no, tú lo viste. No, yo tampoco. Pues estaba aquí encerrado, lo habíamos olvidado. Qué mal padre, ¿no? Y un día en paseo lo perdimos de vista. Y entre tanta gente, porque ya ve que todo Durango se va al paseo, y ¿sabe cómo lo identifiqué entre la multitud? Papi. Oí la voz de mi hijo, el grito desgarrador. Andaba desesperado buscándolo, ¿verdad? Mi hijo, ¿verdad? Y él estaba en el segundo piso. Yo estaba abajo, yo estaba buscándolo abajo, ¿verdad? Y oí su voz y no sabía dónde, hasta que volteé y lo vi ahí arriba, estaba en el barandal. ¡Papi! O sea, Abba. Eso es un hijo, eso es lo que hace un hijo. Tiene la plena confianza de clamar, ¿sí? Con un grito, por así decirlo, con un clamor, y sabe que Dios la va a escuchar. ¿Sí me explico? Y como ya dije, es un profundo sentimiento, una pasión profunda e intensa. Así es como un hijo de Dios vive. No es simplemente repito, una cuestión lejana, impersonal, fría. No, hay una profundidad, una pasión en la persona cuando se refiere a Dios como Padre. ¿Sí? Y luego, esta misma palabra, pues creo que se refiere a la vida de oración de un creyente. ¿Sí? Es decir, así como un hijo no prepara un discurso para hablar con su papá o su mamá, sino que simplemente es espontáneo, ¿me explico? Y le dice lo que siente o lo que piensa. Así es la oración. La vida de oración de un verdadero hijo no es mecánica, ¿verdad? O formal, sino está llena de calidez, de pasión, de libertad, de espontaneidad. ¿Me explico? Porque es un hijo. O sea, ¿cómo funciona un hijo de Dios? Va en la calle, va en el carro, va en el camión y va hablando, va orando.
Está con los trastes o con la machaca o en la oficina. Está hablando, está pensando en Él. ¿Por qué? Porque clama, el Espíritu adentro de Él clama, Abba, Padre. Es decir, un hijo de Dios en una vida de oración es un poquito como que raro. Porque un hijo ora, clama, ¿sí? En una calidez hacia con su Padre. La tercera cosa que veo aquí es que este clama entraña un sentimiento de la presencia real de Dios, ¿sí? Que así como un hijo en un problema clama automáticamente a su padre o le tiene alguna pregunta, así el creyente experimenta la obra del Espíritu Santo y siente la extraordinaria cercanía de Dios sobre él o sobre ella. ¿Cuántos han experimentado esa cercanía? Que sabes que Dios está ahí contigo, aquí, pegadito, a tu lado. La cosa puede estar complicada, confusa, difícil, austera, etcétera, dolorosa, pero sabes que Dios está aquí, el Padre está aquí, a tu lado. Sabes, el Señor me ama, está conmigo aquí ahora y nunca me dejará, está conmigo. No se aparta, no está lejos, está aquí. No necesariamente siempre lo sientes, pero hay momentos donde experimentas ese grado de su presencia, de esa extraordinaria presencia y amor sobre ti. ¿Cuántos saben de lo que hablo? Eso es lo que le pasa a un hijo de Dios. ¿Me explico? Sí. No me malentienda, la fe no está basada simplemente en un sentimiento, en una experiencia, pero sí experimenta su presencia, experimenta su amor. ¿Sí? Y creo que algunos de nosotros necesitamos tiempos donde necesitamos experimentar esa presencia, ¿sí? Esa cercanía de Dios sobre nosotros más. Y la otra cosa que veo como hijos de Dios y la herencia que Dios nos ha dado, de hecho la palabra Abba, creo que todo el mundo lo sabe, es un lenguaje, se refiere a un lenguaje infantil que se refiere papi papi o qué, ¿cuál era la otra? Papito, en inglés dirían daddy, sí, en alemán no sé cómo, pero habla de esta, connota una confianza en el amor y una seguridad en ser recibido, en ser amado, sí, simplemente supone que el Padre te ama y está ahí para ti y tú nunca dudas de su seguridad y su sinceridad, sí, de su abrazo, de su amor, sí, y así es un hijo de Dios. Sí. ¿Verdad que en la religión eso nunca realmente sucedía? Esta cercanía, esta confianza, esta seguridad de su gracia, su amor rodeándote, arriba de ti, adentro de ti, encima de ti, alrededor de ti, eso no realmente nunca sucedía. Y tal vez para algunos que están aquí sentados es extraño lo que digo, porque dices, caray, ¿a poco eso sucede? ¿A poco eso se experimenta? ¿A poco eso le sucede? Sí. Esa es la realidad en la que una persona que es creyente, que cree en Jesús, comienza a experimentar como verdadero hijo de Dios. Sí, y eso es lo que queremos que nos pase a todos nosotros una y otra vez. ¿Están conmigo? Sí. Entonces, ¿sabes? Creo que la necesidad de un padre viene por la orfandad de la humanidad. O sea, todos éramos o somos huérfanos. Sí. Tal vez no lo sepas, tal vez no lo sientas, no estés consciente de ello, tal vez no pienses en la necesidad de un padre, pero todos aquí necesitamos un padre. No un Dios, un padre. No me malentienda, este padre es Dios, pero todos aquí necesitamos tenemos la profunda necesidad de un padre. Sí. Necesitamos alguien en quien confiar, a quien clamar. Necesitamos sentirnos seguros, amados, rodeados, queridos, cuidados, suplidos, todos. ¿Sí? Y verdad que cuando uno piensa en Dios, ¿verdad que uno piensa en seguridad, en ser amado, querido? ¿Verdad que no? Porque Dios nos evoca alguna imagen de algún ser supremo, etcétera, etcétera, pero que está en su onda, está en su rollo. Pero todos necesitamos un padre.
Porque un padre sí te da estas cosas. Y el Hijo de Dios tiene el Espíritu que clama, Abba, Padre. Sí, y ahí se encuentra. ¿Sabes? Jesús dijo que Él vino a la tierra a revelar al Padre. No dijo, vine a revelar a Dios. Es interesante. Sí. Juan capítulo 14, versículo 5 al 9 nos dice, dijo entonces Tomás a Jesús, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Y Jesús le responde, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. ¿Nadie llega a quién? Al Padre. No le dice, nadie llega a Dios. No, dice, nadie llega al Padre sino por mí. Dice, si ustedes realmente no me conocieran, también conocerían ¿a quién? A mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, entonces muéstranos al Padre y con eso nos basta. Y Jesús le contesta, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes. Ahora, paréntesis, ¿qué estaba preguntando Felipe? ¿Qué era la voz de los discípulos en ese momento? ¿Muéstranos a quién? Muéstranos al Padre. No está diciendo muéstranos a Dios, muéstranos al Padre. O sea, a Dios ya lo hemos conocido. La ley nos dice, ¿verdad? Que hagamos esto y aquello. Y entonces Dios, ¿verdad? Pero queremos conocer al Padre. Porque ese es el anhelo profundo del corazón de cada ser humano. Felipe es la voz de todos nosotros. Es el clamor de todos nosotros. Muéstranos al Padre. Necesito al Padre. Necesito conocerlo. Necesito verlo. Soy un huérfano. Y entonces Jesús le contesta, pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. Y Jesús dice la gran afirmación, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Al Padre. Quien ha visto a Jesús, ha visto, no a Dios, ¿ha visto a quién? Al Padre. No ha visto la fuerza, no ha visto al Todopoderoso, no ha visto al Supremo, no, ha visto al Padre, al cual todos queremos y necesitamos ver. Entonces, el Hijo revela al Padre. Vean un momento, los hijos revelan al Padre. Por eso es esencial para nosotros, sí, ser hijos. Porque si tú no llegas a ser hijo y llegar a esa comprensión y a ese entendimiento, a esa realidad adentro de ti, no podrás revelar al Padre. Jesús como hijo, a eso vino a la tierra, a revelar al Padre. Y ser hijos no solo es por nosotros, por la necesidad que nosotros necesitamos de un Padre. Ser hijos es también por el resto del mundo, para que vean al Padre a través de nosotros, como los discípulos, vieron al Padre a través del Hijo Jesús. Entonces, no levante su mano, pero ¿cuántos de aquí saben? Tú sabes, yo soy un hijo de Dios. Yo clamo a Él. Yo hablo con Él. Si estoy en la cocina, en la oficina, en la escuela, estoy en el baño, si estoy aquí, si estoy allá, porque soy un hijo. Y es esencial que nosotros lleguemos a ser hijos para revelar al Padre, porque eso es lo que Jesús hizo. Sabes, vivimos en un mundo algo confuso o muy confundido, diría yo, donde el género no necesariamente revela al Padre, porque uno pensaría, pues el papá debería revelar, los padres deberíamos revelar a Dios Padre. Pero no necesariamente eso sucede. El rol no necesariamente revela al Padre. Las emociones a veces no necesariamente revelan al Padre, ¿verdad? Porque a veces, ¿cómo somos los padres? ¿A dónde va mi hijo, verdad? O sea, fríos, duros, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero la identidad, escúchame muy bien, pero la identidad sí revela al Padre. ¿Cuál identidad? Cuando yo me veo y he recibido la adopción como hijo de Dios. Eso revelará al Padre al resto de nosotros. Alguien dijo que básicamente la solución a todos los problemas del mundo es introducir a cada persona al Padre, no a Dios, repito, al Padre. Alguien dijo, si pudieras decir algo al mundo, ¿qué sería? ¿Cómo qué sería? A todo el mundo, ¿verdad?
una cosa difícil, porque es una cosa decirle al mundo, una cosa grande. Pero él respondió lo siguiente: si ellos supieran qué tan bueno el Padre es, todos querrían, sí, que Él fuera su propio Padre. Repito, si todo el mundo supiera qué tan bueno es el Padre, sí, todos entonces querrían que Él fuera su propio Padre. Es decir, la respuesta es el Padre. ¿Sabes? Creo que Jesús nos dio la historia del hijo pródigo, que está en Juan 15, en Lucas 15, y nos la dio para hablarnos y revelarnos cómo es el Padre. Sí. De hecho, cada paso, cada cosa que Jesús hizo en la tierra de su vida era para revelar ¿a quién? Al Padre. Sí. No se trataba de sí mismo, no se trataba de que la gente viera a Dios, era para que vieran al Padre. Creo que debería ser lo mismo con nosotros, que nosotros revelemos al Padre, ¿sí? Que aún nuestro rol como padres, ¿sí?, terrenales hacia nuestros hijos es que podamos enseñarles a nuestros hijos y que ellos vean al Padre en nosotros, a través de nosotros, ¿verdad? Y que vean quién Él es. Amén. Ok, entonces regresa conmigo a Juan capítulo 8, versículo 34. Dice Jesús: ciertamente les aseguro que todo el que peca es esclavo del pecado, respondió Jesús. Ahora bien, el esclavo, dice Jesús, en la versión internacional dice, no se queda para siempre en la familia. ¿Qué le sucede al esclavo? No se queda para siempre en la familia, pero el hijo sí se queda en ella para siempre. Y se me hace un versículo tan extraordinario. Ahora, porque ¿sabe qué? Los judíos y los religiosos con los que Jesús está hablando, ellos decían, somos hijos de Abraham. O sea, ellos se sabían o se sentían hijos de Dios porque eran hijos de Abraham. Pero Jesús dice, ustedes son esclavos. Y un esclavo no se queda para siempre en la familia. No es un hijo. Solo el hijo se queda en casa o en la familia para siempre. Y era bomba tras bomba, granada tras granada para los religiosos. ¿Cómo? O sea, les estaba diciendo, ustedes no son hijos. ¿Sí? Ustedes son esclavos. Wow. ¿Sí? Y los seres humanos, como hemos dicho ya antes, somos esclavos o fuimos esclavos. Y si no me cree, volteese rápido a Gálatas 3:22. Dice lo siguiente. Ok, se lo voy a leer yo. Vean un momento, dice la versión internacional. Pero la Escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado, para que mediante la fe en Jesucristo lo prometido se les conceda a los que creen. Dice que todo el mundo está prisionero o encerrado bajo el pecado. Es decir, todo ser humano es prisionero, todo ser humano es esclavo. ¿Sí? ¿Cómo llega a ser libre? Mediante la fe en Jesucristo, ¿sí?, quien lo prometió, para que pueda recibir lo prometido y se le conceda. ¿A quiénes? A todos los que ¿qué? Creen. Así es. ¿Sí? Entonces, ser hijos, llegar a ser hijo te hace parte de una familia, ¿cierto o no? Sí. Recuerde, el esclavo no se queda en casa, no es familia, no es hijo. Y en el mundo antiguo, la única manera de que un esclavo pudiera ser hijo o llegar a ser hijo era que un ciudadano romano adinerado redimiera o comprara al esclavo a su dueño, que en este caso, metafóricamente, el dueño de todos nosotros era la ley. Y ese ciudadano romano lo adoptara como su propio hijo. ¿Sí? Entonces, de la misma manera, la única forma en que una persona deja de ser esclavo y prisionero, ¿sí?, de su dueño, que es la ley, todos estábamos sujetos a la ley. Es decir, todos aquí teníamos o tenemos un estándar, ¿sí?, y que tratamos de cumplir, ¿verdad? Que nos hace sentir felices y seguros, ¿verdad?
Porque aquí todo el mundo tiene algún estándar, ¿verdad? Para algunos su estándar es cierto nivel social o económico o religioso, y si no cumples ese estándar contigo mismo, no te haces feliz, como ya lo dije hace rato, ¿verdad? Es Jesús, pero necesito también esto, ¿verdad? Y necesito caerle bien a la gente, y necesito tener cierto carro, y necesito tener tantos amigos, y necesito tal tipo de ropa, necesito tener ciertas tallas en mi cuerpo. Yo no sé cuál sea tu estándar, ¿verdad? Necesito tener tantos tatuajes, ¿verdad? O tener la barba más larga, ¿no? Porque si no, entonces como que no me siento contento, no soy feliz. Y todo el mundo tenemos algún estándar, y todo el mundo somos esclavos a eso. Pero cuando dejas de ser esclavo, cuando, ¿verdad? Una persona es comprada y redimida por Jesús por medio de la fe en su sangre, entonces esa persona llega a ser adoptado como hijo de Dios y queda libre. Ya no es esclavo y ahora es hijo. ¿Está escuchando? Y dice Gálatas 3:26, un poquito antes: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Ahora, yo sé que para este momento de la enseñanza algunos están, ok, hijos de Dios, pero pues suena bien, pero pues a mí no me hace mucho eco, no me hace mucho provecho. Y yo lo entiendo. Todo el mundo aquí venimos de formas religiosas y de estándares que uno está tratando de cumplir, y muchos nunca nos hemos sabido visto como hijos, o nos hemos sabido amados. ¿Sabes? En nuestra cultura nosotros conocemos madres y vírgenes, ¿sí o no? Y lo digo con respeto, porque yo de ahí vengo. Y eso es un obstáculo para ver un verdadero padre, ¿sí? Uno ve o veía a Dios como aquel al que alguna virgen ya convenció de que me conceda alguna cosa, me conceda algún deseo, alguna cosa que yo le pido. Uno no veía al padre, uno veía señoras como intermediarias, pero uno no veía a un padre, ¿verdad que no? Porque, ¿qué escuchas cuando escuchas la palabra padre? ¿Qué es la primera palabra que se viene a tu mente cuando escuchas la palabra padre? Protección, ok. Puede variar mucho, pero en lo general, ¿qué es? Tristeza, dolor, abandono, dureza, casi es por ahí, ¿no? Sí. Por eso, para nosotros padres, como que, no, a mí ponme una señora que interceda con Chuy, con Diosito. Pero padre, pues como que no es lo más natural para nosotros. Pero ¿sabes qué? Jesús incluso usó la palabra padre para referirse al diablo. Le dijo en Juan 8 a los religiosos: ustedes son hijos de su padre el diablo. Para que me entienda, su padre el chamuco, ¿no? O sea, imagínate, le dijo, eso es su padre. Es decir, todo el mundo tiene un padre. O es el diablo o es el Dios de los cielos. En la Biblia no hay madres divinas, no hay señoras divinas, discúlpeme usted. De hecho, uno de los nombres de Dios en la Biblia es Padre Eterno. O sea, la paternidad de Dios es eterna. El que es hijo de Dios ahora, por la fe en Cristo, será hijo siempre. Siempre. Con todos los derechos y con todos los privilegios que Jesús mismo tiene. Por otro lado, la orfandad también será eterna. Y quiero terminar con algunas cuestiones prácticas, porque quiero ayudarle. Porque hay algunas mentiras, ¿tienen listo ahí?, que nos estorban para ser hijos. Número 1, necesito ganarme a mi papá. Esa es una gran mentira que nos estorba para ser hijos. Ahora escúcheme, nadie es hijo porque trabajó para eso. ¿Cuántos de aquí chambearon, le echaron ganotas para llegar a ser hijos de su familia? No, estoy en el proceso de ser hijo. Hace cuenta que le echo ganas, hace cuenta que me muevo en la panza de mi mamá, ¿verdad? Y estoy haciendo algunas cosas para que eventualmente, poco a poco, yo llegue a ser un hijo de Dios. Eso le estorba a mucha gente, porque mucha gente está tratando de ganar la aceptación y el amor de Dios de diferentes maneras. Y eso le estorba a mucha gente para llegar a ser un verdadero hijo. ¿Me está escuchando?
Incluso algunos de nosotros, pues hasta luchamos en el pasado tratando de ganar a nuestros padres o madres para que nos amaran. Y ahora voy a hacer esto, ahora me voy a portar de esta manera, para que Dios, mi mamá o mi papá me quiera, me acepte, ¿verdad? Porque yo veo su rechazo, yo veo sus malas caras, yo veo esto, ¿verdad? Y hacia con Dios nos sucede lo mismo, ¿verdad? Mucha gente está tratando de trabajar para que Dios lo haga su hijo. Y, ¿verdad? Llegar a ser hijo no se trabaja, se nace. Y Dios nos concede ese estado por medio de la fe en Jesucristo. Hola. Sí. Entonces, no permitas para eso en tu corazón, para que no te estorbe llegar a ser un hijo. Número 2, necesito ser el favorito para que me amen. ¿Cuántos de nosotros, no levanten la mano, fuimos o vimos gente, conocimos gente que necesitaba ser el favorito y ganarse el favor de su papá o de su mamá para que fuera su favorito y que le dieran todos los privilegios de ser un favorito de la familia? Sí. Mucha gente así creció. Pero ¿sabes qué? Para llegar a ser hijo de Dios, tú no necesitas, porque mucha gente dice, es que si no logro cierto estándar o mérito, no van a amarme verdaderamente. Así que yo necesito echarle ganas, necesito portarme de esta manera, necesito hacer ciertas cosas o cumplir con ciertos requisitos o disciplinas para que verdaderamente yo me sienta amado o me amen. Yo llegue a ser un favorito. Y eso es un estorbo para mucha gente. Usted no necesita lograr cierto estándar, porque Cristo ya lo logró por usted. Ya lo hizo, ya lo realizó. Él cumplió el estándar, ya lo vimos. Él nació de mujer y cumplió la ley. Es decir, cumplió el estándar de Dios. Usted no tiene que llegar a ser el favorito, ya es el favorito. No permita que eso estorbe a llegar a ser un hijo de Dios. Número 3, no puedo ser hijo si estoy fallando. Para mucha gente es, si no soy hijo, no soy hijo, es decir, no soy hijo si no soy un buen hijo. Es decir, si estoy fallando y cayendo y fallando, y a veces bien y a veces mal, entonces no soy hijo. No puedo ser un hijo si no soy un buen hijo. Eso a mí me tenía esclavizado y atorado por muchos años, con Biblia bajo el brazo e iglesia y todo lo que usted quiera. Yo así pensaba. Y me estorbó tanto experimentar esta realidad de ser un hijo de Dios, porque yo decía, si no soy un buen hijo, entonces no puedo ser un hijo. Si no hago las cosas que me piden, si no funciono de esta manera o como se espera de mí, entonces yo no puedo ser un hijo, entonces no me puedo acercar a Dios. ¿Cómo puedo decir Abba Padre si no estoy siendo un buen hijo? Y sabes, muchos aquí fallan. Humildemente, ¿cuántos de aquí somos de los que fallamos de vez en... ¿Puede levantar la mano? No es para avergonzar a nadie. ¿Verdad? ¿Cuántos a veces nos estorba? De que fallo y ay, como que Dios va a estar cansado de mí, ¿verdad? Como que necesito cambiarme de religión. Necesito irme con, no sé, los mormones, con los testigos, alguna mezquita por ahí islámica, alguna cosa que me ayude a sentirme mejor. Porque nos estorba decir, si no soy un buen hijo, no puedo ser hijo. Diga conmigo, es falso, es mentira. Somos hijos de Dios, repito, llegamos a ser hijos de Dios no por nuestro mérito o buen comportamiento, ¿verdad que no? Tampoco continuamos siendo hijos de Dios sobre la base de nuestro comportamiento. Somos hijos de Dios. Escuche bien, y ya lo dije antes, y son palabras peligrosas que un pastor las diga, pero aunque usted salga de esa puerta y la vuelva a regar, usted sigue siendo su hijo. Es verdad. Digo, no la quiero regar, pero aunque la regara, sigo siendo su hijo. No necesito ser un buen hijo para ser hijo. Tampoco quiero ser malo, porque el evangelio y el amor de Dios me motiva a agradarle y a obedecerle. Pero aunque fallara, sigo siendo su hijo. Así que todos los que levantaron la mano, ahora levanten la mano y digan, gracias Señor. Levanten las dos manos. Gracias Señor, porque sigo siendo tu hijo.
Iba a decir, y sigo siendo el rey, pero esa es otra predicación. Que de hecho la he pensado, esa frase, ¿en qué prédica la puedo usar? Porque así pensamos los mexicanos. La siguiente: no puedo ser hijo si no veo a papá. ¿Sabes? Existen miles y millones de inmigrantes en todo el mundo que la distancia los separa de sus padres. Usted sabe, mucha gente en Durango, en Estados Unidos. Hay miles de niños que son adoptados por padres y no ven a sus padres hasta que se cumplen todos los requisitos legales. Mucha gente piensa que si no ve a Dios, no se le aparece Dios aquí. O que si no le habla con una voz, hijo, o no sé. Perdón porque así es mi voz, pero como que si Dios no se aparece en el cuarto ahora y lo puedes tocar o palpar, entonces no soy hijo. No, es que a mí nunca me ha hablado, es que a mí nunca se me ha aparecido, es que yo nunca lo he visto. No. Esta gente que vive a distancia de sus padres, siguen siendo hijos. La distancia los separa, es cierto. Algún tiempo de trámites los va a separar, pero eso no quita la calidad de que son hijos. ¿Están conmigo? Entonces, no espere necesariamente ver a papá para sentirse un hijo o para saber si es un hijo. Y por último, no soy un hijo si nunca ha hecho Dios un milagro o algo grande por mí. Mucha gente dice, no, pues yo nunca he visto un milagro, que Él haya hecho alguna cosa por mí real, grande, así fuerte, que diga yo, ay, Diosito me ama, Diosito está conmigo. No. Usted no necesita de eso. De hecho, ya, si usted ha creído en Cristo, ya ha sucedido el milagro más grande, el que te ha dado la adopción como hijo y te ha dado la vida eterna junto con ello. Así que si usted no ve un milagro, un experimento, una sanidad o una gran provisión, y no que Dios no lo haga, porque Dios lo puede hacer, no significa para nada que usted no es un hijo o no puede ser un hijo. ¿Sabe? Los judíos pedían señales, grandes señales. Estaba el hijo, pero los judíos no veían a Dios como el Padre. O sea, de hecho la palabra Abba, que Jesús usa en el huerto de Getsemaní y que Pablo usa aquí en Gálatas, es una palabra aramea, no una palabra griega, y él está hablando con griegos. Es una palabra atrevida, porque los judíos no veían a Dios como Padre. Era Dios, era Curios, era el Señor. Y es cierto, pero nunca lo veían como un Padre. Por lo tanto, no se veían como hijos de Dios. Se veían como hijos de Abraham, afiliados a una cuestión humana, pero no una conexión de arriba hacia acá y de acá hacia arriba. Sí. Así que no necesariamente usted necesita tener o ver o experimentar alguna señal grande o alguna experiencia para que tú sepas y te estorbe a llegar a ser un hijo de Dios. No necesariamente lo necesita tener. Sí. ¿Cuántos no han experimentado así un super milagro o una cosa grande que Dios ha hecho por tu vida? ¿Cuántos? ¿Qué? ¿Y todos los demás sí entonces? ¿Qué? No permita que eso se vuelva un estorbo. Mucha gente dice, a mí si Dios no hace esto, o no me sana, o no hace aquello, pues yo no voy a creer en Él. Y se excluyen a sí mismos de la adopción, de llegar a ser un hijo verdadero de Dios. Sí. Yo me identifico con algunas de esas cosas. De hecho, a veces lucho todavía. No sé con cuáles tú te identificas, pero como alguien dijo, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. ¿Sabes? Caray, ¿dónde están mis hijos? Ah, bueno. Imagínese lo que está ahí sentado, mi hijo. ¿Sabe? Yo soy el papá de esos niños, pero su padre también es mi padre. Es un poquito raro, ¿verdad? Porque el padre de ellos también es mi padre, por cuanto hemos creído en Cristo. Chistoso, es mi hijo, pero es mi hermano. Yo soy su papá, pero soy su hermano. Porque Dios no tiene, excepto hijos, no nietos. Y Dios quiere que todos lleguemos a esa realidad, a esa confianza y a ese privilegio
donde todos los privilegios y derechos que Él tiene, Jesús, nosotros los tengamos y así funcionemos. Amén. Porque si somos hijos, como ya dije, revelaremos al Padre. Solo los hijos lo pueden hacer, nadie más. Entonces, termino. Si tú estás aquí y como dice Gálatas, nunca has puesto tu fe en Jesucristo y nunca has experimentado la realidad de ser un hijo de Dios, este es el momento. Si lo único que tú has conocido son señoras intercesoras con diferentes nombres, pero no a un Padre que te ama, este es el momento. Habrá alguien en este auditorio que diga: yo quiero conocer el amor de Dios, quiero conocer y tener al Padre, a Dios como mi Padre. ¿Habrá alguien en este auditorio?